contra uno de los equipos que mejor juega del campeonato, con sus titulares en su cancha y Liga totalmente con suplentes. Acaba de ganar su partido por la fecha número 26 de la Liga Ecuabet ante Sociedad Deportiva Aucas en un resultado de 0-1. Señoras y señores, un resultadazo para el equipo de Gustavo Álvarez, teniendo en cuenta los contextos, ya que tenemos nuestro partido de Copa Libertadores el próximo jueves. Así que bueno, un resultado así complicado, ¿no? Porque Aucas es un rival sumamente complicado, por algo está peleando los primeros puestos de torneo. Así que bueno, Liga tenía que ganar este partido como sea, y lo hizo con suplentes, con equipo B. Un poquito a lo ratoneada, tal vez, ya vamos a hablar de eso en el transcurso del video. Vamos a hacer el análisis del partido, el uno por uno de jugadores, y finalizaremos con las conclusiones del partido. Antes de empezar con el análisis, te agradezco y les felicito a todos ustedes por llegar a los 500 suscriptores. Llegamos, estoy muy contento, muchísimas gracias a todos los que están formando parte de esta comunidad. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos con un nuevo objetivo? Vamos por los 1000 suscriptores. Suscríbete para llegar a los 1000 suscriptores. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción. Vamos con el video. Primero que nada, lo siento, llego un poquito tarde en este análisis, ya que el día de ayer me ocupé y vi el partido después de lo que tuve que hacer. Así que lo vi ya sabiendo el resultado. Primero que nada, hablar sobre el partido. Creo que fue un partido con un contexto difícil. Liga la tiene complicado, teniendo en cuenta que la mayoría de sus artífices no están al 100% y que hay muchas faltas en ciertas posiciones, por ejemplo, en el lateral derecho. Liga hoy necesitaba ganar, necesitaba sacar los 3 puntos, porque o si no, las posiciones en la tabla se complicaban. Y se complicaba muchísimo nuestra estancia en el primer hexagonal. Ahora creo que Liga tiene rivales sumamente asequibles. Tenemos a Emelec en casa, tenemos a Guayaquil City allá en el estadio Chucho Benítez, Técnico Universitario, rivales que están por debajo de Liga. No creo que Liga se tenga que complicar contra esos rivales, tal vez por las canchas y por las condiciones de esos rivales. Puede llegar a complicarse un poco, pero en papeles Liga tendría que sacar los puntos que restan en esta Liga Ecuabet. Pero si perdía este partido o empataba, se complicaba muchísimo nuestra estancia en el primer hexagonal. Ahora esa presión la tiene Barcelona y bueno, Liga hizo sus deberes prácticamente. Y tú podrás decir, te quejaste de cómo Independiente te ganó y ganaste de la misma manera. En primer lugar, contextos totalmente diferentes. Independiente y Liga tenían su partido por Copa Libertadores el jueves y jugaron un viernes. De ahí, Independiente se pospuso su partido y fue con equipo mixto, no totalmente suplente, pero tampoco estuvieron la mayoría de titulares también estuvieron. Y bueno, Independiente le ganó a la ratoneada. Hoy Liga estaba prácticamente 95 suplentes y solo un titular, que es Yerlin Quiñones. Y tampoco fue tan ratoneada. Aucas tuvo 22 tiros al arco y 22 tiros y 4 al arco, que es prácticamente nada. Liga tuvo 22 tiros al arco y 10 al arco. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Son contextos totalmente distintos. Además, Independiente tuvo una semanita más de descanso por el hecho de lo que lastimosamente pasó en Colombia. Se pospuso su partido. Pero bueno, teníamos que ganar este partido sea como sea, con puestos improvisados. Por ejemplo, hoy jugó Frangoy Zambrano de lateral derecho, cosa que nunca había pasado en la vida. Y bueno, hoy tuvo que jugar por esa banda. Creo que Liga sacó un resultadazo teniendo en cuenta los contextos. Vamos al análisis del partido. Todo arrancaría, bueno, de hecho todo el partido fue muy disputado. Fue un partido más disputado que jugado. Con mucho roce, mucho choque. Bueno, es un superclásico, es algo que tienes que esperar. Los superclásicos no se juegan, se ganan. Y bueno, el partido se dio para eso. Dos equipos con necesidad de sumar 3 puntos. Y bueno, fue totalmente disputado, cada balón fue peleado como el último, muchos jugadores se dieron niveles regulares de ciertos jugadores que no están mostrando su mejor nivel. No es que haya sido una revelación su nivel, pero tampoco fue lo peor que pudo pasar, porque si no el partido se hubiese complicado mucho más de lo que debería. Entonces así comenzó el partido.
Liga teniendo el balón en ciertos momentos, Aucas moviéndola mucho más que Liga, eso sí, voy a admitir, Aucas hizo respetar su localía, estaba jugando muy bien, fue superior a Liga en varias instancias del partido, Liga no se acomodaba muy bien, creo que le hizo falta muchísimo mediocampo ayer a Liga, el mediocampo de Liga fue lo que menos se acomodó ayer, por eso nos ganaron tanto, y el que más resaltó fue Juan Sebastián Rodríguez, que estuvo impecable, prácticamente impoluto en cada una de sus acciones en el juego el día de ayer. Fue un partidazo de Juanse, fue el que más ayudó a ordenar, a defender, a replegar, a los pases largos. De hecho, él fue la asistencia para Yerlin Quiñones. Entonces, Juanse estaba haciendo un partidazo y se estaba disputando así el partido. Momentos la tenía Aucas, momentos mucho más largos y ciertos momentos la tenía Liga. No es que Liga fue sumamente peligroso, de hecho tuvo un remate al arco, además del gol en el primer tiempo, y Aucas estaba encerrando a Liga, y Liga supo aguantar como bien se tiene que hacer en esta clase de partidos. Minuto 34 de partido, pase largo de Juan Sebastián Rodríguez para Yerlin Quiñones. Yerlin Quiñones la controla, yo en ese momento pensé que le iba a quedar un poco largo el control, pero bueno, se logra sacar al defensor, sin mal no recuerdo, fue Luis Gustavino, se lo saca y luego manda un bombazo al arco de Hamilton Piedra, dejándolo sin palabras o sin movimientos, literalmente se quedó quieto como estatua y la clavó en el ángulo de abajo. Bueno, le dio al palo y de ahí entró al arco. Increíble el gol que hizo Yerlin Quiñones, de verdad fue un auténtico golazo, de esos golazos que pocas veces nos acostumbramos a ver de parte de los hinchas de Liga, porque la mayoría de goles siempre llegan de cabeza, no hay muchos golazos, por así decirlo, y Yerlin se inventó un golazo, se lo inventó él solo, porque no es que Liga estaba generando, Liga generaba con pases largos, tratando de llegar al centro, algún que otro remate, pero no estaba generando, no estaba siendo claro en la ofensiva, y Yerlin Quiñones llega como un auténtico genio y te clava el balón de esa manera. Auténtico golazo de Yerlin Quiñones, nada que hacer para el arquero Hamilton Piedra y Liga se adelanta en el marcador en 0-1. Ahí Aucas le empezó a ganar la desesperación y Liga empezó a controlar los tiempos de mejor manera. Obviamente Aucas juega muy bien, de hecho tuvo varias chances también, Alexander Domínguez estuvo muy atento, pero tampoco fueron muchísimas claras. Aucas dominó la pelota, pero creo yo que Liga le supo dominar el juego a Aucas, dándole el tiempo que necesitaba, restándole minutos, a veces teniendo la pelota y tratando de que Aucas llegue a la desesperación más que al control. Se acabó el primer tiempo, alguna que otra chance de Aucas, no se generó mucho. Vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo arrancaría de igual manera. Liga replegado, tratando de defender de la mejor manera posible y tratando de salir al contraataque con jugadores sumamente rápidos como lo son Yerlin Quiñones, también entró Rudy Mina, entró José Carabalí en el segundo tiempo, tratando de darle un poco más de peligro a las ofensivas de Liga, teniendo en cuenta que Aucas tenía prácticamente dominado el balón. Pero el segundo tiempo no pasó mucho. Aucas tuvo 2 que 3 jugadas muy claras, hubo una jugada que fue prácticamente de fútbol sala dentro del arco de Dida Domínguez, donde afortunadamente no llegaron a definir. Hubo una ocasión también de un cabezazo de no recuerdo de qué jugador de Aucas, pero fue un cabezazo que pasó por el palo muy cerca. Hubo un tiro libre de Michael Carcelén, también que rozó el palo de Alexander Domínguez. Fue un tiro libre muy bien cobrado, un poquito, si el viento le favorecía un poquito más a la izquierda, entraba. Entonces Aucas estaba siendo peligroso. Y Liga con poco trataba de llegar al arco de Aucas, pero lastimosamente no éramos claros en la ofensiva. Creo yo que también afectó el hecho de que estábamos con suplentes, un equipo que no había sumado minutos juntos. Entonces, bueno, hoy Liga tenía un reto muy grande, que es ganarle a un Aucas titular, con un equipo totalmente suplente, guardando los jugadores titulares para el enfrentamiento ante Mirasol este jueves. Y lo logró, lo consiguió. Se terminó el partido, hubo una picardía de Daverson que fue después de un rebote que se fue al córner. Daverson se quedó mirando a la hinchada visitante, a la hinchada local. Y bueno, ya sabes, ¿no? Daverson a veces para esto se lo trae también. Yo estoy totalmente a favor de lo que hace Daverson. Si lo haría en contra mía, obviamente me enojaría, pero
A la final esto es fútbol, el folclore también, y no es que hizo nada raro, literalmente solo les quedó viendo con una sonrisita de picardía, y bueno, se picaron los viejitos del Aucas y empezaron a tirar cosas, el partido se detuvo, Aucas se enfrió, para eso sirve, para esas clases de cosas sirve lo que hizo Daverson ayer. Leyó totalmente perfecto el partido, Aucas estaba dominando, tratando de pelotear a Liga, y Liga cuando se motivó al momento de entrar Fernando Cornejo y Pretel, ahí fue el mejor momento de Liga en el segundo tiempo, pudo controlar un poco mejor la pelota en el mediocampo. Y bueno, Daverson llegó con esa picardía para quemar un poco de tiempo, para enfriar el partido, para que todos se relajen, para ganar el córner, porque era córner a favor de Liga. Y bueno, de ahí se desarrolló el partido como Liga quiso. Y se terminó el partido. Liga ganó, sacó un excelente resultado y vamos con el 1 por 1 de jugadores para analizar su rendimiento el día de ayer, porque hoy ya es lunes, ayer fue domingo. Vamos con Alexander Domínguez, cuarta titularidad en Liga Ecuabet, cuarto arco o tercer arco en cero me parece. Muy bien Alexander Domínguez, tuvo dos atajadas bastante claras, hubo el palo de Michael Carcelén que si se giraba un poquito a la izquierda no la atajaba, pero bueno, Alexander Domínguez tuvo un partido correcto. Como digo, 4 remates al arco, tuvo Aucas, 2 remates al palo me parece. Entonces fue peligroso, pero Alexander Domínguez estuvo correcto en ese lado. Estuvo dupla de centrales, Richard Mina y Gianfranco Ayala, primera vez que juegan los dos. Y lo hicieron bien, Gianfranco Ayala tuvo polémica esta semana con el tema de su representante, que dijo que estaba buscando equipos. Bueno, Gianfranco Ayala es uno de los jugadores más odiados por parte de la hinchada de Liga de manera injustificada. Yo no lo odio, tampoco lo ovaciono, es un jugador de Liga, lo apoyo como todos los que están en el campo cuando se trata de la camiseta de Liga. No es que lo odie, no es que lo ovacione, no es que lo ame, no es que lo deteste. Es un jugador de Liga y lo tengo que apoyar porque es jugador de mi club. Y nada más, si lo hace bien, lo aplaudiré, si lo hace mal, lo criticaré, y hoy lo hizo bien. Tuvo ciertas ocasiones donde falló, pecó de mucha confianza en algunas jugadas donde obviamente en velocidad no le vas a ganar a jugadores como lo son Luis Arroyo, Erwin Quiñones, son jugadores muy veloces y Gianfranco Ayala trató de ganarles en velocidad. Muy difícil, tienes que tratar de no complicarte, pero bueno, Gianfranco Ayala estuvo correcto el día de ayer, más que nada cuando se proyectaba el ataque, esos son los mejores momentos de Gianfranco Ayala. Richard Mina, muy correcto, obviamente se critica todavía lo de su peso, pero bueno, eso para mí es lo de menos, su rendimiento en cancha es lo que habla para mí, y lo hizo súper bien. Tal vez su juego agresivo, como siempre, no es que sea un juego limpio, es un juego agresivo, no estoy diciendo que sea un jugador que merece expulsión por partido, pero sí se las gana a veces sus amarillas, como en este partido también se ganó su amarilla, entonces está bien, Richard Mina hizo un partido muy correcto en la parte de atrás para Liga. Vámonos con lateral por derecha, Frangoy Zambrano, rarísimo, jugador que es mediocampista, volante 8, 5, lo ponen de lateral derecho. No puedo hablar mucho de su rendimiento teniendo en cuenta que literalmente está jugando en una posición totalmente improvisada, donde es difícil rendir, donde es difícil dar la cara, tienes que ser muy rápido, tienes que ir, volver. Su participación ayer en el ataque fue nula, pero en defensa estuvo bien, teniendo en cuenta que tuvo que medirse contra jugadores muy veloces como Arroyo, como García, como Quiñones. Bueno, tienes que entender que esa no es su posición natural y que aún así hizo un partido correcto. Por lateral izquierdo estuvo Patrick Ortiz, canterano de Liga, que de hecho es central, pero hoy fue reconvertido a lateral por izquierda e igual lo hizo bien. Tampoco te voy a decir que hizo un partidazo de la vida. Obviamente tiene errores de novato, como cualquier canterano, como cualquier jugador que acaba de subir de la cantera, pero estuvo bien. No lo voy a criticar sus errores. Estuvo en la mitad de la cancha Juan Sebastián Rodríguez, para mí el jugador del partido, sin lugar a dudas. Mandó a la asistencia, fue el jugador más ordenado de Liga. Si no fuese por Juanse, Liga lo hubiese sufrido muchísimo más con esta plantilla. Juanse le dio orden a una plantilla totalmente desordenada, como lo es esta, la segunda plantilla de Liga. Le dio orden y lo hizo muy bien.
Para mí eso es lo que cuenta. Un jugador de 20 años, canterano de liga, ya tuvo su paso por Portugal. Creo que eso también te da cierta calidad extra, ¿no? Haber debutado en el extranjero, ser titular en el extranjero, en el Tondela de Portugal. Eso te da carácter para tener este tipo de partidos. Así que lo hizo muy bien para mí el jugador del partido. No les di la calificación. Alexander Domínguez 8.5, Frangoy 7.5, Gianfranco Ayala 8, Richard Mina 8.59, Patrick Ortiz 7.58. Juanse se lleva un 9 el día de hoy, el partido del día de hoy para mí. Alejandro Tobar, muy flojito hasta ahora el nivel de Tobar todavía. Yo desde el partido ante Lanús, que ganamos 2-0, yo dije que ese era el partido bisagra para Tobar y lo hizo muy bien. Y a partir de ahí se iba a despuntar, iba a explotar, e iba a ser el jugador que vimos en Deportivo Cuenca. Pues hasta ahora nada de eso. Tobar ha estado desaparecido. Si bien no voy a decir que fue un jugador totalmente inútil en la cancha, aportó en cuanto a la defensa, aportó en creación de juego, poco, pero aportó. Pero no está haciendo el nivel que esperábamos de Alejandro Tobar. De Alejandro Tobar se esperaba muchísimo, teniendo en cuenta que fue el jugador con más goles, bueno, con mayor GA, o sea, mayor gol y asistencia de la temporada pasada. Está quedando muy atrás. Y Alexander Alvarado, jugador que para mí te rinde poco ya, un jugador que está desgastado, hasta el hincha ya como que se desgasta de él. No voy a decir que hizo un partido terrible, pero bueno, poco que hablar de Alexander Alvarado, poco que decir, mucho que criticar a veces, pero bueno, a veces se confía demasiado en las jugadas. Rodney Redes, sinceramente, jugador totalmente desapercibido en liga. Ayer fue el peor en la cancha por lejos, teniendo en cuenta Aucas y Liga, fue el peor. Rodney Redes fue terrible su rendimiento el día de ayer. Hubo una jugada que tenía para salir a la contra y termina regalándose el Aucas. Es imposible, no puedes perder una pelota así. Para mí Redes se lleva una calificación de 5, 4.5. Lo de ayer fue terrible. Hay jugadores que a veces hacen un flojo rendimiento, pero se llevan un 6, 7 puntos. Ayer el partido de Redes fue de 5, 4.5. Fue terrible. Yerlin Quiñones, el que marcó el gol, fue muy desequilibrante y aportó muchísimo a la defensa teniendo en cuenta su velocidad. Ayrton Preciado lo borró, a Gustaviño lo borró. Fue un partidazo de Yerlin Quiñones, en mi opinión. Lo hizo muy bien. Para mí fue el segundo mejor jugador del partido por detrás de Juan Sebastián Rodríguez. Además que le marcó el gol a Aucas, el gol de la victoria. Así que es un gol importantísimo en un partido importantísimo. Para mí 8-9 prácticamente. Y Daverson, que jugó un partido correcto. Partido para él mismo. Un partido complicado, difícil, trabado, donde tienes que ser protagonista. Y a Daverson ya sabes que le gusta ser protagonista. Hizo lo que quiso en los últimos minutos para provocar al Aucas, para dejarlo sin cabeza prácticamente. Para que corran y hagan las cosas muy mal. Como pollo sin cabeza, por eso digo. Y bueno, y ahora sí aprovechó todos los cambios el director técnico Gustavo Álvarez. Al minuto 54 entró Rudy Mina por Rodney Redes, totalmente justificado, teniendo en cuenta el pésimo partido que hizo Rodney Redes. Rudy Mina entró y le dio un poquito más de claridad al ataque a Liga, más que nada también en defensa, en aportar a la presión, porque Daverson ya estaba totalmente desgastado y Rudy Mina aprovechó muchísimo el tema de su velocidad y potencia física para la presión de Liga. Entró José Carabalí y Jesús Pretel y Fernando Cornejo al minuto 71. Cambios correctos. José Carabalí obviamente creo que no quería desgastarse tanto teniendo en cuenta el partido del jueves. Jesús Pretel lo hizo muy bien. Para mí sigue entrando y sigue rindiendo. Jesús Pretel no hizo mucho ayer, pero recuerdo una jugada que se impuso a Michael Carcel, un jugador con una potencia física tremenda, y Jesús Pretel le ganó. Impresionante. Y Fernando Cornejo aportando al mediocampo. Cuando entraron estos tres y entró al minuto 82 Sebastián González por Alvarado, mediocampo se controló mucho más. Y Liga controló mejor el mediocampo, se supo imponer, ya podía pasar más de 3 veces el balón, tocar la pelota, circularla, moverla para que Aucas entre en desesperación. Eso me gustó. Creo que el mediocampo titular cada vez se va afianzando más en Liga. Y esos fueron los jugadores que disputaron el partido del día de ayer y me parece perfecto. Partido no es intrascendente un Liga Aucas teniendo en cuenta las veces que Aucas nos ha complicado,
La última vez que le ganamos al Aucas en su estadio fue cuando salimos campeones en el 2024 con ese golazo de Alex Arce. Está bien, partido que tenías que ganar como sea, y teniendo en cuenta que tenías el partido del jueves, había que ganarlo con suplentes. Y sí, rotó absolutamente todas las posiciones. El único que no rotó fue Yerlin Quiñones, que para mí es importante también rotarlo, porque su desgaste es tremendo. Él sube y baja todo el tiempo. Pero bueno, conclusiones que me deja este partido. Creo que ya el esquema de Gustavo Álvarez está cada vez entrando en el ojo del hincha de Liga. Cada vez se va afianzando más. Hoy con equipo suplente jugó relativamente bien. No estoy diciendo que fue un partidazo de Liga. De hecho lo ganamos un poquito por mística y a veces también por suerte, ¿no? Porque a veces los palos también a veces son partidos, por ejemplo, que le ganaban a Liga. Liga tenía un montón de ocasiones y no las hacía, y hoy Aucas tuvo un montón de ocasiones, no las hizo y Liga aprovechó de las pocas que tuvo. Entonces, creo que son partidos que se tienen que ganar como sea. Liga se afianzó ya en el primer hexagonal, esperemos que no se complique con los partidos que le quedan. Y bueno, esperemos que se pueda seguir desarrollando esta Liga Ecuabet de la mejor manera. Ya solo quedan 4 fechas para finalizar la primera etapa. De ahí vendrá el tema del hexagonal y esperemos no estar hablando de un cuadrangular, porque eso sí sería terrible si es que llega a pasar eso. De aquí nos tocará el partido frente a Mirasol por los octavos de final de la Libertadores, el partido de vuelta en el Rodrigo Paz Delgado a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí, vamos a estar alentando y vamos a estar gritando esos goles. Esperemos estar clasificándonos de la mejor manera. No es por menospreciar a Mirasol. Mirasol el fin de semana fue goleado por Flamengo en su estadio 5-1, me parece. Bueno, 1-5. Liga no debería de tener problemas, teniendo en cuenta cómo está jugando, cómo jugó allá en Brasil. Tendría que jugar mucho mejor aquí, y ya con el hincha alentando, gritando, cantando, debería ser mucho más fácil. Debería. Entonces, yo no quiero decir ya estamos clasificados, pero parece que todo está encaminado a que Liga esté en cuartos de final. Espero no estar equivocado. ¿Qué otra conclusión puedo sacar? Cuando Liga empezó ganando, lo ganó. Punto. Hasta ahora esos han sido los números de Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez lleva 5 partidos con Liga. El 6-0 frente a Leones del Norte, el 2-1 frente a Delfín, el 2-0, bueno, el 0-2 frente a Independiente del Valle, 1-1 frente a Mirasol y 0-1 frente a Sociedad Deportivo Aucas. Por ahora va 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Números bastante buenos. Esperemos que siga en este mismo camino el equipo de Gustavo Álvarez. Así que nos vemos el día jueves para el post partido entre Liga Deportiva Universitaria y Mirasol. Esperemos estar con toda la alegría del mundo de estar en cuartos de final nuevamente a años seguidos. Sería una auténtica barbaridad. Que ya llegamos a los 500 suscriptores, señoras y señores. Por fin se dio. Así que bueno, vamos con un nuevo objetivo. Vamos a los 1000. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo? Suscríbete para llegar a los 1000 suscriptores y nos vemos en un próximo video. Aguante la U. Vamos, Liga, carajo. Adiós.